presencia de un político y gestor muy conocido y reconocido dentro de las filas del Partido Popular, don Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. Javier, muchas gracias por participar en este foro. Gracias, que también quiero hacer extensivas, por supuesto, al Banco BBVA por participar en este encuentro. Y para comenzar, quiero ceder el turno de palabra, que va a hacer la presentación en este desayuno, a don Juan Carlos Hidalgo Guzmán, director territorial Centro, Madrid y Castilla-La Mancha del Banco. Muchas gracias, don Juan Carlos. Le cedo la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, César. Muchas gracias por invitarnos a colaborar en este desayuno coloquio, donde creo que es una excelente oportunidad pues, para conocer los retos y oportunidades que tenemos en el futuro, ¿no? Y claramente pues, es una muestra más del compromiso de BBVA para, bueno, pues, con las instituciones, con las empresas y, en definitiva, con la Comunidad de Madrid. BBVA, que está presente en más de 30 países, llevamos mucho tiempo apoyando a las administraciones públicas desde nuestros orígenes, y esto ha hecho posible que seamos una de las principales entidades en volumen de financiación en el sector público y sea una de nuestras principales líneas de actividad y también de balance. En BBVA estamos muy comprometidos con la innovación y con la sostenibilidad, porque entendemos que el futuro de la banca pasa por ser el futuro. Y como ejemplo de innovación y sostenibilidad, pues fuimos pioneros en el primer préstamo verde con la Comunidad de Madrid, también pues, pioneros en el primer préstamo con la Comunidad de Madrid con tecnología blockchain. En el contexto actual creo que es muy importante, y hoy seguro que aprenderemos a tener una visión estratégica para ser más competitivos y crecer de forma más rentable. En el último observatorio regional de BBVA Research de este primer trimestre del año 20, parece que, bueno, pues que la desaceleración que llevamos los últimos 2 años empieza a tocar fondo. Las incertidumbres pues, se empiezan a despejar de forma positiva. Es verdad que, bueno, pues estas últimas semanas tenemos lo que llaman los expertos un cisne negro y como de un evento que no se esperaba y que además es pues, de impacto incierto, como es el tema del coronavirus, que seguramente pues, restará algunas décimas al crecimiento mundial, pero creo que estamos en el buen camino, y lo más importante es que estamos en una comunidad, la Comunidad de Madrid, que seguirá liderando el crecimiento regional en el año 20 y en el año 21. En resumen, hoy encantados, muy satisfechos de poder trabajar a codo con ustedes, no solo como entidad financiera, sino también como colaboradores en una tarea y una ilusión compartida de servicio a la comunidad. Muchas gracias por atender a este desayuno y, sin más, le paso la palabra a don Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda y de la Función Pública. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días, muchas gracias a todos. Mi agradecimiento, en primer lugar y muy especialmente, a Executive Forum y al BBVA por la invitación para estar esta mañana con ustedes, en esta mañana en la que, ahora hablaré un poquito de ello, pero hay algunas cosas importantes y relevantes que están sucediendo y que están sucediendo en este momento, y que me permite además también, o me va a permitir compartir con todos ustedes algunas impresiones o cuáles son los resultados de una política liberal aplicada continuadamente a lo largo de 15 años en la Comunidad de Madrid. Permítanme saludar en primer lugar a los consejeros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tienen especial mérito por estar aquí. Primero, porque tienen mucho trabajo y segundo, porque me padecen. Y entonces se lo agradezco de verdad de una manera muy especial a todos mis compañeros, lo mismo que a los diputados de la Asamblea de Madrid, a alcaldes, alcaldesas que nos han acompañado, a los directivos de distintas consejerías de la Comunidad de Madrid.
Y también, y muy especialmente, a directivos de empresas. Directivos de empresas, sobre todo, también quiero saludar a ellos, que con sus decisiones, bajo su responsabilidad, jugándose el dinero que es propiedad de sus inversores y de sus accionistas, están tomando las decisiones que permiten generar empleo, generar riqueza y, en definitiva, hacer que todos los días se produzca, de momento, ese maravilloso milagro de la creatividad y de la libertad humana que se llama capitalismo. Así que a todos ellos, muchas gracias. Bueno, me invitó Executive Forum para hablar ante ustedes. Cuando acepté, no suponía que hoy coincidiera con dos cosas muy relevantes. La primera es la que vemos hoy en toda la prensa, abriendo, desgraciadamente, toda la información, ver cómo un gobierno de la nación dio ayer un paso más en la cesión ante el independentismo catalán, ante un independentismo catalán que no ha dejado de ser independentista, que ahora se ve más cerca de conseguir lo que hace un año era un motivo que de hecho derribó al gobierno, que fue la apertura de una mesa de negociación política. Y por eso el paso que dio ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es solo un paso más, sino que es un paso determinante en la negociación política dirigida a la secesión de Cataluña, con todo lo que eso conlleva de ruptura de la unidad de España, de la Constitución, de abandono de los millones de catalanes que no quieren dejar de ser españoles, pero también de presión contra la libertad de los individuos metidos dentro de una especie de campana identitaria que les empuja y que les lleva hacia algo que desde luego no será un régimen libre, o no sería un régimen libre. Esa cesión, inexplicablemente, según leemos hoy y vimos ayer en un documento de aspecto extraño pero de contenido inquietante que distribuyó el gobierno, lleva unida, al parecer, una entrega en volumen indeterminado de recursos económicos a los que quieren dejar de ser españoles, a los dirigentes políticos que quieren dejar de ser españoles, los cuales, por cierto, hasta el momento llevan consumidos, gastados y a deber del orden de 70.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA. Luego, por tanto, de la mano de Pedro Sánchez vamos del camino de la negociación hacia la secesión, pero con el dinero de los demás, lo cual me parece absolutamente increíble e inconcebible. Tal vez por eso no sienten la necesidad de acudir ninguna representación, o el consejero de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, a la reunión que tendremos esta tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Para qué? Si ya están en relación directa y con flujo libre de dinero hacia la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y ese es el segundo hecho relevante. Hoy se reúne por fin, después de 18 meses, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano máximo de discusión y de decisión conjunta en materia fiscal y financiera entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Era algo que veníamos reclamando. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo pidió en el mes de septiembre y que no se había querido reunir hasta el momento, pese a que legalmente debe hacerlo al menos 2 veces cada año, lo cual supone una falta de respeto hacia las comunidades autónomas, a las que durante todo este tiempo se nos ha privado del foro en el que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que podemos expresar nuestras preocupaciones y al mismo tiempo podemos intercambiar opiniones y tomar decisiones que contribuyan a lo que estamos todos o deberíamos estar todos, que es hacer España, cada uno desde su comunidad autónoma, pero todos a hacer España. Y mientras tanto vemos un gobierno que
que no cumple sus obligaciones, ni siquiera las obligaciones legales. Arrancamos la legislatura autonómica en el mes de agosto del año pasado, del 2019, con una deuda por parte del Estado hacia la Comunidad de Madrid de 1.237 millones, por las entregas a cuenta, que eran 733 millones, la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, 377 millones, y por la subvención al Consorcio Regional de Transportes, 127 millones. A fuerza de insistir por todas las vías posibles y, digamos, ejerciendo toda la presión política de la que fuimos capaces, hemos conseguido que se nos pagaran 806 millones de esos 1.237, pero aún quedan pendientes 431. No hemos conseguido que la ministra Montero hablara directamente con nosotros, ni hemos recibido una explicación válida. Se nos han negado a nosotros, como al resto de las comunidades autónomas, la liquidación del IVA del mes de diciembre del año 2017. En el caso de la Comunidad de Madrid eso significa 377 millones. En el caso del conjunto de las comunidades autónomas, lo hablaremos esta tarde. Yo he solicitado que se hablara de ello esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por cierto, debo decir, lo solicité por escrito hace más de 48 horas y no he recibido respuesta, pero es un dinero que literalmente el Ministerio de Hacienda ha decidido quedárselo en lugar de a quien corresponde, que es el 50%, a las distintas comunidades autónomas. Eso la Comunidad de Madrid lo ha recurrido, el recurso ha sido admitido a trámite y esperamos que los tribunales nos den la razón. Ha habido más cosas, las entregas a cuenta del año 2019, es decir, por tanto, el flujo financiero ordinario de los ingresos que recibe la Comunidad de Madrid por la participación en tributos se vio menguado de repente, sin mayor explicación, en 54 millones de euros, de nuevo, con un Ministerio de Hacienda, con una ministra de Hacienda que no da ninguna explicación, ni tampoco todavía se nos ha dado previsión de ingresos para el año 2020. El anuncio que hizo el Gobierno y el Ministerio de Hacienda la semana pasada fue estrictamente que continuaban de momento prorrogadas las mismas cifras, las mismas cantidades que como entregas a cuenta recibíamos en el año 2019. Es decir, es la prórroga del 2019 lo que sabemos hasta el momento. No sabemos cuándo se nos dirá cuál es finalmente la previsión de ingresos en la Comunidad de Madrid y en las demás comunidades autónomas. Y lo que oímos también, y es muy inquietante, es un acuerdo de gobierno entre la izquierda y la ultraizquierda en el que se habla de crecimientos de gasto verdaderamente desorbitados, de actuaciones o de posible normativa que va a generar un impacto de gasto a las comunidades autónomas, y no se hace ninguna mención al principio de lealtad institucional, que debería decir que si cambia la regulación tendrán que financiarlo. Y lo que en cambio sí se habla es de corregir asimetrías fiscales. Y eso es una cosa muy seria, porque puede estar queriendo indicar una pretensión por parte del Gobierno de cercenar la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre los tributos, que en el caso de la Comunidad de Madrid las hemos ejercido siempre para bajarlos y nunca para subirlos. Y eso es algo que, al parecer, a un Gobierno del Partido Socialista, Podemos, etcétera, se le hace insoportable. La realidad es que, y ahora hablaré y entraremos en ello, somos la primera economía de España, somos la región donde se crea más empleo, somos la región que lidera la atracción de inversión extranjera y la comunidad autónoma que lidera la creación de empresas. Luego, por tanto, más que limitar a la Comunidad de Madrid, tal vez lo que habría que hacer es imitarla, ¿no? Y pensar que, y se vio muy claro en las cifras de creación de empleo del último trimestre, las de la EPA más reciente, si a Madrid le va bien, a España le va bien, o cuanto mejor le vaya a Madrid, mejor le va a ir a España. Quería hablarles de estas dos cuestiones que han sobrevenido en estas últimas horas, pero ahora ya me voy a centrar en la cuestión de la que quería hablarles esta mañana. Y yo he venido aquí a hablar de ideas, mejor dicho, de las consecuencias de las ideas. Las ideas equivocadas
que en mi opinión son las ideas socialistas, generan falta de libertad, paro y empobrecimiento, mientras que las buenas ideas, que en mi opinión son las liberales, generan buenas consecuencias. Y de eso es de lo que hablaré esta mañana, enmarcándolo en una cita que para mí es muy programática, de uno de los grandes economistas liberales de principios del siglo XIX, de Jean-Baptiste Say, que decía: el mejor plan para las finanzas públicas consiste en gastar lo menos posible, y el mejor impuesto es el más pequeño. Esas son las ideas liberales aplicadas en la Comunidad de Madrid, que durante 15 años seguidos han tenido consecuencias. Y me gustaría compartirlas con ustedes a lo largo de unos minutos. Una política económica basada en tres principios muy claros: libertad económica, por una parte, estabilidad presupuestaria e impuestos bajos, con las consecuencias que eso tiene, es decir, favorecer la competencia, reducir la intervención estatal, generando así un crecimiento que va a mayor ritmo, con equilibrio presupuestario, con impuestos bajos que al mismo tiempo que evitan o limitan el fraude, generan riqueza. Me detengo muy brevemente porque mi compañero Manuel Jiménez es el consejero de Economía y en sus manos está la parte de decisiones que en política económica corresponde a la Comunidad de Madrid, además muy acertadamente, pero solamente señalo que limitar la intervención pública, es decir, retirar trabas, retirar obstáculos, genera crecimiento económico, genera oportunidades, genera finalmente empleo, y lo vemos muy claro, generando al mismo tiempo, evidentemente, competencia, que es lo que tiene que haber entre las empresas a beneficio del consumidor. El caso donde se ve probablemente más claro en Madrid es la libertad de horarios comerciales, que ahora ya damos todos por supuesta, pero que hace 12, 15 años no existía. Y recordemos que un domingo a las 4 de la tarde estaba prohibido comprar un cartón de leche. Bueno, pues eso que se hizo, que se extendió en la Comunidad de Madrid, que afortunadamente ya está en otras comunidades autónomas de España, no solamente ha generado muchas más oportunidades, muchas más facilidades para familias o para individuos que tienen unos ritmos de vida que ya no son los de hace 50 o 60 años, sino que además incluso ha beneficiado la creación de empleo y de ventas en el comercio minorista, que en Madrid, la región más liberalizada, ha crecido mucho más, con mucha más intensidad que en el conjunto de España. Estabilidad presupuestaria, entendida como austeridad constante en el gasto público, la conciencia de que eso se debe hacer en épocas de escasez y en épocas de bonanza, ajustes presupuestarios que son compatibles al mismo tiempo con una alta calidad y con la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, y una consecuencia: tenemos en este momento el déficit más bajo de los últimos 14 años, el déficit más bajo desde el año 2006. Y voy ya a la parte en la que me quiero centrar más, tercera pata: impuestos bajos. Bajar los impuestos beneficia a todos, beneficia muy especialmente, luego lo veremos, a las rentas más bajas. La Comunidad de Madrid va siendo ya un caso de estudio y un caso, yo creo que bastante singular, de una unidad, llamémosle fiscal o tributaria, en este caso una región, que durante 15 años seguidos no ha subido ningún impuesto y los ha bajado todos, varias veces. Y eso ha tenido consecuencias. Y ahí vemos la bajada del impuesto sobre la renta, en el tramo mínimo desde el 11,6 hasta el 9%, en el tramo más alto desde el 21,4 al 21%. A lo largo de esta legislatura, en algún momento de esta legislatura, bajaremos medio punto el impuesto sobre la renta en todos los tramos, para todos los madrileños, con lo cual pasará a ser del 8,5 en el tramo inferior, 20,5 en el tramo superior. Comparémoslo y tengamos en cuenta que hay comunidades autónomas que, muy desafortunadamente, y no me alegro nada de ello, pero están del orden de
nada menos que un tipo mínimo del 12% y un tipo máximo del 25,5%, que si lo sumamos al 22,5% estatal, estamos hablando ya de un 48% de impuesto sobre la renta. Sucesiones y donaciones fue el primer caso y probablemente el más evidente, ¿no? Es decir, en Madrid heredar o donar entre padres e hijos te costaba entre el 7,7% y el 34% del valor de la herencia o de la donación. Ahora está costando entre el 0,1 y el 0,3%. Eso es lo que explica por qué en determinadas comunidades autónomas entre el 20 y el 25% de las personas no recogen nunca la herencia de sus padres, sencillamente porque no tienen dinero para pagar ese tramo para recoger la herencia, porque hay que pagarlo antes de poder hacer líquida esa herencia, y a nosotros eso nos parece que es profundamente injusto. En el caso del impuesto de patrimonio, es un impuesto que en la Comunidad de Madrid directamente está suprimido, luego hablaré algo más de este impuesto. Transmisiones patrimoniales está en la tarifa más baja de España, 6%, actos jurídicos documentados, 0,75%. Y algo interesante de esto es que esto es una sucesión continuada, y de eso sabe mucho y tiene más protagonismo probablemente que nadie Enrique Osorio, que ha sido durante muchos años consejero y antes viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Ha sido a lo largo de un periodo continuado de 15 años desde el 2004 para acá, cualquiera que fuera las circunstancias económicas. Es decir, esto incluye periodos de crecimiento y periodos de la peor crisis, de la más dura de las crisis que hemos vivido. ¿Por qué? Porque en la Comunidad de Madrid no bajamos los impuestos porque nos sobre el dinero, sino bajamos los impuestos para que la gente se quede con su dinero, que es una óptica completamente diferente. Creemos que son los propietarios los que tienen una mejor capacidad de decisión sobre el destino óptimo de los recursos para cada uno de ellos con libertad, porque no pretendemos saber mejor que los demás lo que a cada uno le conviene. Y eso ha tenido consecuencias. Tenemos el PIB per cápita un 36% superior a la media española, que si lo vemos en la evolución comparada a lo largo de estos 14, 15 años, vemos cómo se ha ido despegando y creciendo con respecto a la media nacional, cuando hace 15 años, que por cierto Madrid ya era capital de España, si lo recuerdan, pues no había apenas diferencia, y empieza casualmente a partir del año 2007, es decir, cuando empieza a notarse el efecto de la caída de impuestos, empieza a subir y a crecer. O lo ven ahí en la gráfica de variación del Producto Interior Bruto, por tanto de la riqueza nacional. Hemos pasado de ser la cuarta región por renta per cápita de España en 1980 a ser claramente la primera. En datos ya más recientes, el 85% del empleo generado en toda España en el último trimestre se generó en Madrid. En el último año, el 85% de la inversión extranjera vino a Madrid. Y eso nos ha conducido, y ese sí es dato muy, muy reciente del penúltimo trimestre del año 2019, hemos pasado a ser ya la primera región en PIB, en valor absoluto, de toda España. Insisto, siendo así que Madrid es capital de España desde el año 1560 y los ministerios están aquí instalados desde que se recuerda su existencia. Bueno, frente a todo esto, oímos voces que dicen, bueno, pero esto solo beneficia a los ricos, ¿no? Bueno, pues no, vamos a ver cómo en realidad no. Es decir, esto lo que ha generado ha sido nada menos que a lo largo de 15 años, 48.000 millones de euros se han quedado en manos de sus propietarios, que cada uno de ellos ha decidido libremente a qué los quería destinar. Por tanto, ha sido renta disponible que unos han ahorrado, otros han consumido y otros han invertido. 15.000 euros como media para cada uno de los contribuyentes, acumulando estos 15 años, 1.000 euros, si queremos, por hacer la cifra más gráfica, 1.000 euros cada uno de los años.
El 85% de ese ahorro fiscal ha correspondido a personas con rentas inferiores a 60.000 euros, pero el 73% a rentas inferiores a 33.000 euros. Por tanto, no estamos hablando de una cosa de los ricos para que los ricos vivan mejor, más bien es lo contrario, ¿no? Pero tomemos un ejemplo, que algunos de mis compañeros ya me habrán oído decir en la Asamblea de Madrid. Tomemos el ejemplo de un contribuyente que gana una renta de 20.000 euros al año, por tanto, nada de una renta alta, ni siquiera media, sino baja. Bueno, pues en una evolución de vida que podemos considerar normal, ha heredado una vivienda de 250.000 euros, que es una vivienda media de valor, ha comprado una casa de 200.000 euros, bueno, pues tampoco es el gran casoplón de Galpar, ¿no? Bueno, pues ese contribuyente que gana 20.000 euros al año se ha ahorrado en impuestos 69.000 euros en 15 años. Por tanto, su renta de 3 años completa. Y eso significa que ha podido hacer cosas que de otra manera no hubiera podido hacer, no hubiera podido mejorar su posición, la de sus hijos, a lo mejor invertir, a lo mejor tomar las decisiones que cada uno ha considerado la mejor para sí mismo y para su familia. Dicen también, bueno, eso lo hace Madrid a costa de las demás comunidades autónomas. No es cierto. O sea, Madrid es la región más solidaria de España. E insisto en la idea que les decía antes, la política de este gobierno y los anteriores en la Comunidad de Madrid es que estamos aquí para hacer España. Y lo hacemos en Madrid, evidentemente, no lo vamos a hacer en Castilla y La Mancha, ¿no? O sea, a nosotros nos toca Madrid, ¿no? Pues de Madrid nos ocupamos. Y nos ocupamos también de que el 70% de los fondos que nutren el Fondo de Garantía de los Servicios Esenciales para toda España, es decir, el fondo que traslada rentas de las comunidades con mayor renta a las comunidades con menor renta para financiar unos servicios públicos, unos estándares de servicios públicos altos en toda España, de eso el 70% lo pone Madrid. Y son nada menos que 32.000 millones acumulando los últimos 10 años. Son, por tanto, 667 euros por habitante en el año 2018. Hay una... Cuando aquellos que dicen, claro, es que Madrid, como tiene la sede central de tantas compañías, pues se queda con el dinero de todos, como si todas las ventas del Corte Inglés se las quedara luego la Comunidad de Madrid. Y este es un dato que sé que a mi compañero Manuel Jiménez le gusta usar, porque es verdad que es muy expresivo, ¿no? O sea, en Madrid se recaudan al año 78.000 millones de euros entre impuestos sobre la renta, IVA y impuestos especiales, o sea, los 3 grandes impuestos compartidos. Bueno, de esos 78.000 millones, 18.000 es lo que se queda para financiar los servicios de la Comunidad de Madrid. Los 60.000 restantes se van a financiar o servicios del Estado o servicios de otras comunidades autónomas. Luego, por tanto, nada de esta broma de Madrid se queda con el dinero de todos. Dicen también que esto lo que pasa es que genera desigualdad. No, vamos a ver, todo lo contrario. O sea, el principal elemento de desigualdad en cualquier sociedad avanzada es el que tiene empleo y el que no lo tiene. Y eso se ve clarísimamente en cualquier análisis y en cualquier estadística que vaya más allá de los dogmas de comunas ingobernables, ¿no? Entonces, cuando se tiene empleo es cuando se está en condiciones de progresar, de evolucionar y de que funcione la movilidad social ascendente. Madrid es la región que más empleo crea, la región que más empleo estable crea. Tenemos un 80% de contratos indefinidos, 6 puntos más que la media española, una tasa de paro 4 puntos inferior a la media nacional y también, si ya miramos tasa de privación material severa, en Madrid es un 1,1 y ojalá no fuera, y tenemos que seguir peleando para que ese porcentaje disminuya, pero puestos a comparar es más de 3 veces inferior a la media nacional. Otro de los tópicos que nos dicen, bueno, pero eso lo que hace, si ustedes bajan los impuestos, empeora la recaudación.
Evidentemente, ya sé que los efectos de una bajada de impuestos ni son inmediatos ni son completamente elásticos, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y lo bueno de ver en Madrid 15 años seguidos de una determinada política y sus consecuencias, es que podemos comparar, y podemos comparar ya con un cierto margen. Y probablemente en donde se ve mejor es en el impuesto de sucesiones y donaciones. Antes de la bonificación al 99%, en Madrid se declaraban 4.000 donaciones al año. Ahora se están declarando 49.800 o 46.400, perdón, donaciones cada año. Es decir, todas las donaciones que todas las personas quieren hacer ya no hay ningún motivo para no hacerlas como es debido, ¿no? E ir a un notario y hacerlas, y que el dinero no vaya por debajo de la mesa en billetes y en una bolsa de deportes, sino que vaya como es debido, con una tributación mínima, que por cierto nos ha llevado a que sea la recaudación en sucesiones y donaciones casi igual a la que había cuando no estaba bonificado el impuesto. Voy terminando ya. Suprimimos el impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid, como por cierto han hecho casi todos los países de la OCDE, porque es un impuesto muy 70s, ¿no? muy de esa mentalidad socialdemócrata, tipo laborista británica o tipo socialdemocracia alemana de los tiempos más intervencionistas, ¿no? Esa mentalidad bueno, creemos un impuesto como era temporal y extraordinario. Temporal y extraordinario que lleva 40 años en muchas regiones de España, bueno, que significaba un impacto muy directo. Hoy estaba viendo noticias sobre las estrategias ya no solo de Portugal, sino también de Grecia, que por fin se ha dado cuenta que mejor que Syriza es bajar los impuestos, y bueno, pues claro, es evidente que si tú castigas a la gente por su patrimonio, o sea, después de haberle hecho tributar por adquirir ese patrimonio, le castigas de nuevo simplemente por mantenerlo, pues evidentemente eso tiene consecuencias. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, por eso decidimos suprimirlo. Es un impuesto absolutamente injusto, absolutamente regresivo. Y termino ya. Dicen que la Comunidad de Madrid hace dumping fiscal, ¿no? Ese ha sido el mantra del último año, de los últimos 6 meses. Bueno, vamos a ver, dumping consistiría si tuviéramos unas reglas diferentes, a los que los demás no pudieran acceder. Reglas diferentes en España solamente tiene, y no entro en ello, las haciendas forales. Todos los demás pueden acceder. Otra cosa es que uno quiera o no quiera, ¿no? Uno quiera bajar los impuestos o no quiera. Y hay regiones, y el caso de Andalucía es muy evidente, de una comunidad autónoma que, viniendo del extremo contrario, está bajando los impuestos y está empezando a notar consecuencias positivas de esa reducción de impuestos. Y no digo nada a los contribuyentes andaluces, que esos sí que están notando consecuencias positivas. Luego, por tanto, cualquier intento de limitar la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid sobre sus impuestos o la parte de los impuestos que nos corresponde, primero, será ilegal y, mejor dicho, anticonstitucional en la medida que forma parte del bloque de constitucionalidad en el que está la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Pero también significa un ataque directo al pluralismo político, es decir, no la puede ejercer más que en una banda de 1 o 2 puntos. Entonces significa que han hecho que el socialismo sea obligatorio. Significa que han hecho que la mentalidad socialista tributaria que trata de mantener los impuestos muy altos se convierte en obligatoria. Y entonces para eso pues nos sobran a lo mejor muchas de las tomas de decisiones o muchos de los instrumentos que tenemos, porque si ya solamente hay una política centralizada en ese sentido, pues sobra mantener la apariencia de que hay capacidad normativa. Nosotros vamos a defender que eso no ocurra y vamos a seguir trabajando en este gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, que es un gobierno de una buena coalición con Ciudadanos, entre Ciudadanos y el Partido Popular. Vamos a seguir trabajando para mantener este entorno de impuestos bajos, de estabilidad presupuestaria y de libertad económica, y que siga dando muchos frutos durante los siguientes años. Muchas gracias.